Como ya lo iniciamos, como ya lo dijimos en el programa anterior, el obispo Strickland fue expulsado de su diócesis como lo teníamos previsto, como lo advertimos y por desgracia, como se cumplió. Una de las voces más rápido o las primeras voces que salen a decir que ese fue un abuso de poder del Papa, que es un Papa tirano, que es un Papa que socava incluso la autoridad de Cristo. Ya lo dijo Müller, y también lo mencionamos, pero ahora también ha salido a decirlo el obispo Atanasio Schneider. Y según Atanasio Schneider, Monseñor Strickland es el nuevo Atanasio de Estados Unidos, que es exiliado solo por decir la verdad, solo por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Día de terror, hermanos en Cristo, en la Iglesia Católica. Día de constante dolor, día negro, día de tinieblas. Sobre todo como lo analizamos en el programa anterior, es el inicio de un cisma, porque ya hay un cisma en la Iglesia Católica. No es que va a haber, ya hay un cisma. Y sobre todo es iniciado por el Papa Francisco y su dichoso proceso sinodal o su camino sinodal. Esto en la práctica ya existe. Muchos en la teoría quizás no quieran decirlo, ni aceptarlo, pero en la práctica ya existe. Hay un cisma ya. Y más cuando vemos a un papa que persigue a sus hermanos. Se porta como un dictador. Viene a bien la parábola de Jesucristo cuando dice del siervo que le dejó para que atendiera y administrara su casa y en vez de cumplir sus obligaciones, se emborracha y azota a sus compañeros para manipularlos y para obligarles a cumplir su voluntad. Ese es el Papa Francisco el día de hoy. El Papa que persigue a sus hermanos, que los trata como meros empleados, no como obispos, no como hermanos, sino como unos súbditos que tienen que someterse a su autoridad y abusando de su poder, él hace lo que quiera con ellos. Expulsarlos, correrlos, amedrentarlos e intimidarlos. Ya lo analizamos en aquel programa, pero el día de hoy, bueno, en este caso, vamos a hablar de Monseñor Schneider. Monseñor Schneider es uno de los que da al frente un paso y dice que Monseñor Strickland es el nuevo Atanasio de Estados Unidos. El nuevo Atanasio, lo dice Monseñor Schneider. Vamos a ver qué dice Monseñor Schneider, hermanos en Cristo, y lo vamos a analizar. Fíjate bien. Es importante este asunto, ¿no? Es muy importante. Fíjate bien esta situación. Y vemos que hasta ahorita no hay nadie que haya alzado la voz como Schneider. El obispo auxiliar de Atenas, Monseñor Atanasio Schneider, es una de las primeras voces que salen a hablar respecto a este fraude, este abuso de poder que el Papa Francisco ha cometido. Y se lo han pedido varios medios de comunicación que dé su opinión y vamos a ver lo que contesta o cómo lo maneja Monseñor Atanasio Schneider. Y fíjate bien lo que dice. La única acusación que ahora seguramente va a merecer el castigo severo es el delito de guardar cuidadosamente la tradición de los padres de la iglesia. Estas palabras son de San Basilio, pero aplican perfectamente a Monseñor Strickland. Son muchos apropiadas y son apropiadas para este obispo de Taylor, Texas. Su excelencia Joseph de Strickland se ha ganado su deposición, obviamente, por el simple hecho de defender la iglesia. Esto significa un negro día para la iglesia católica de nuestro tiempo. Es una flagrante injusticia hacia un obispo que cumplió con su deber de predicar y defender con fiereza la inmutable fe y sobre todo moral católica y de promover la sacralidad de la liturgia, especialmente
en la innumerable rito, en el inmemorial rito tradicional. Todos lo comprenden, e incluso los enemigos declarados de este obispo confesor, que las acusaciones formuladas contra él son, en última instancia, insustanciales, desproporcionadas y fueron utilizadas como una buena oportunidad para silenciar a una incómoda voz profética dentro de la Iglesia Católica. Lo que le sucedió a los obispos durante la crisis arriana en el siglo IV, quienes fueron depuestos y exiliados solo porque predicaban intrépidamente la fe católica tradicional, vuelve a suceder en nuestros tiempos. Al mismo tiempo, varios obispos que se apoyan públicamente en la herejía, los abusos litúrgicos, la idolatría de género, invitan abiertamente a sus súbditos a bendecir a las parejas del mismo sexo, no son absolutamente incomodados por nadie, al contrario, suben de puesto para ser cardenales. El obispo Strickland probablemente pasará a la historia como un Atanasio desde la iglesia en Estados Unidos, pero a diferencia de San Atanasio, no es perseguido por el poder secular, sino increíblemente por el propio Papa Francisco. Parece que es una especie de purga de los obispos fieles a la inmutable fe católica y a la disciplina apostólica que se viene realizando desde hace algún tiempo. Ha llegado ahora a una fase decisiva, que el sacrificio de nuestro Señor, que nuestro Señor pidió al obispo Strickland, dé abundantes frutos espirituales por el tiempo y la eternidad. Monseñor Strickland y otros obispos fieles a quienes ya se les ha pedido su dimisión, que actualmente están marginados o que serán los siguientes en la fila también, deberán decir con toda sinceridad al Papa: Santo Padre, ¿por qué usted nos persigue y nos golpea? Intentamos hacer lo que todos los santos papas nos han pedido que hiciéramos. Con amor fraterno, ofreceremos el sacrificio de este tipo de persecución y exilio por salvación de su alma y por el buen estado de la Santa Iglesia Romana. De hecho, somos sus mejores amigos. Santo Padre, dice aquí Monseñor Schneider. Atanasio Schneider, obispo auxiliar de Santa María en Astana, Kazajistán. Sin palabras nos deja lo que sucedió el día de hoy. Ay Dios, sin palabras nos deja lo que sucedió el día de hoy. Nos quedamos atónitos, nos quedamos fríos. Schneider lo dice bien claro, de una forma muy humilde, muy sutil, pero muy clara. La persecución del Papa no tiene nombre. Eso que hizo no tiene nombre. Se echó la soga al cuello solito el Papa, porque nadie en su santo juicio tomará las declaraciones del Papa como buenas, y mucho menos como venidas del Espíritu Santo. Cuando Schneider inicia el artículo sobre Strickland, dice lo siguiente, citando a San Basilio: el único delito que he cometido es proclamar la fe con honestidad, obedecer al magisterio, guardar la tradición, y por eso soy digno o soy acreedor de un severo castigo por parte de la Santa Sede. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Dice a Monseñor Strickland: el único delito que cometió fue ser fiel a Dios, fiel a su apostolado, defender su diócesis, ser un buen obispo, defender la moral, defender la fe de la iglesia. Ya lo habíamos advertido. Desde que Christopher Fier, nuncio apostólico, lo había amenazado, el Papa le pidió su renuncia formalmente, la visita apostólica ya se miraba venir. Pasó el sínodo, inmediatamente empezaron a mover estos hilos para quitar a Strickland a la mala. A la mala. San Atanasio dice que Monseñor Strickland pasará a la historia como el San Atanasio de Estados Unidos. A diferencia de que fue San Atanasio era de Antioquía, vivió por ahí en el 290 y cacho, 95, 96 y murió como en el 373 aproximadamente, Atanasio en Antioquía. Fue perseguido y fue exiliado por los arrianos. Bueno, pues lo mismo está pasando aquí, nada más que con la diferencia de que ahora es el Papa el que lo corre. La rata está en casa, el enemigo está en casa, no es los de afuera, no son los
masones de afuera, no son los protestantes de afuera, los musulmanes de afuera. No, 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 no. La gangrena, el tumor, el cáncer, la apostasía está dentro de la Iglesia Católica. No está afuera. La rata está en el nido y es la que está haciendo todo este tipo de desmanes en la Iglesia Católica, abusando de los poderes de los que se han hecho a la mala, a lo fraudulento, han llegado a esos lugares, la mafia masónica que destruye a la Iglesia Católica. Y Monseñor Snyder también hace la comparación donde dice que qué casualidad que los obispos herejes, los obispos que son homosexuales, ya sea practicantes o afines, no reciben ninguna molestia por parte del Vaticano, sino al contrario, reciben todo el apoyo del Papa y suben de puesto a ser cardenales. Todos los afines a los lobbies, los afines a esas prácticas de Sodoma y Gomorra, los afines a los actos sexuales libres, los afines o los empleados de la Agenda 2030, de la Agenda del Nuevo Orden Mundial. Mientras que los apóstoles fieles, auténticos, son expulsados. Monseñor Snyder también dice, parece que es una purga del Papa. Parece que se le ordenó sacar a todos los obispos fieles a Cristo, sacarlos de la iglesia para poder hacerse con el control de la Iglesia Católica. Y eso es terrible. Eso es terrible, porque lo estamos viendo y al parecer, según los hechos que hablan por sí solos, parece que tiene la razón, Monseñor Snyder. Ya no podemos seguir dudando del Papa Francisco. Y por último, dice Snyder que es importante decir al Papa por qué los persigue. Porque no es el único. Strickland no es el único. Como lo dijimos también en el programa anterior, esto es un manotazo de advertencia para los obispos que quieran rebelarse, quieran alzar la voz, quieran oponerse a su satánico sínodo de la sinodalidad, quieran oponerse, entonces van a ser destituidos como fue Strickland. Y este movimiento es decisivo. O los obispos se alinean con el Papa como empleados, no como hermanos, o van a correr el mismo riesgo, la misma suerte que Strickland. Por desgracia, son muy cobardes en su mayoría los obispos y prefieren conservar su puesto de trabajo, sus beneficios, antes que rebelarse al Papa o antes que preocuparse por la sana doctrina. Y entonces aquí nos vamos a hacer una pregunta muy importante. No son obispos, son mercenarios que llegan ahí por el dinero, por el puesto, por el poder, no por el apostolado. Ahora también dice Snyder que los obispos deben de decir al Papa que por qué los golpea, por qué los expulsa, por qué los corre, que eso no sirve de nada porque al Papa le importa un bledo. O sea, si él es el encargado, abusa, de hecho, como lo dijo Müller, socava la autoridad de Cristo, eso no le corresponde a él hacer eso. Si él está para poner orden, por supuesto que sí. En cosas de este tipo, no. Hay una total, abismal diferencia entre los obispos como McRoy, Kupish, Monseñor, ¿cómo se llama este? El de Alemania, Batzin y otros más, que son abiertos, ya nos diga el amigo Tucho, ¿verdad? Que son abiertamente promotores de los pecados en la iglesia, suben de puesto y nadie los molesta. Mientras que a los que siguen fiel a Cristo, los corre. ¿Alguien le dio esa misión al Papa? Ha de haber sido el demonio o sus jefes, los Illuminatis. ¿Quién le dio esa misión? De expulsar a los obispos fieles a Cristo, porque eso no se puede negar. También el señor Snyder dice que ojalá y el sacrificio de estos obispos de salir de la Iglesia Católica como delincuentes sirva para que el Papa se arrepienta o para la salvación de su alma, porque las cuentas que va a dar son brutales y la sentencia para su alma puede ser brutal por las acciones que está cometiendo. Ojalá, como dice Monseñor Snyder, ojalá y el Papa se arrepienta y esto de frutos en la Iglesia Católica. Son los mártires, son el martirio blanco, el martirio silencioso. Sin duda alguna va a haber más reacciones.
Vamos a estar comunicando cada una, ojalá y sean muchas, mínimo. Yo pienso que el obispo, el cardenal Müller, el cardenal Burke, van a salir a hablar, el cardenal Zen, me imagino que por ahí también van a salir a hablar. Ojalá y vamos a ver varias reacciones y vamos a analizar cada una. El obispo Gaswin también va a salir a hablar, yo creo que sí, vamos a ver. Lo que sí es un hecho es que este obispo que tenía el poder está siendo destituido. Curiosamente, todos los fieles obispos, santos obispos, son quitados del poder para poner a puro malandrín en su gran mayoría. Esa es la realidad de la iglesia que no podemos negar. Con tristeza lo decimos. El Papa Francisco ha desatado el cisma en la iglesia católica, como lo dijimos en el programa anterior, al estilo de Lutero. O como lo decía Monseñor Isidro, Lutero se quedó chico comparado con el daño que está haciendo el Papa Francisco a la iglesia católica.